pasa? ¿Qué te iba a decir? Espera que acomodo todo esto porque... Ahí está. Bueno, Sonia, que es la coordinadora, ¿está? Sí, ahí está, la veo. Ahí llegué. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué haces, están? Sonia? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Estaba terminando una clase. Ah, mira. Y yo estaba terminando un reportaje con Radio del Plata. Bien, vamos a esperar. Bueno, Pedro, un gusto. A Pedro yo no lo conocía. Con Fernando estamos en contacto vía... Gracias, igualmente. Este... No, cuando me invitaron, yo dije no voy a faltar, que un Zoom con Leopoldo, mirá si voy a faltar, un amigo de tantos años. Así es, a la recíproca. Claro. Me alegra mucho verte. No, igualmente no. Bueno, Sonia, vos sos la directora de orquesta de esto, así que decidí vos los tiempos. Sí, mientras entran, te cuento así rapidito lo que estamos haciendo en Zárate. Vos te acordás que estábamos en la mesa del frente con Cáfaro, pero la verdad que nos limitaba muchísimo y decidimos trabajar con Agustina Propato. Y bueno, quedó la China en la gestión, que quedó con la gente con los hijos, como igualar. Y la idea fue reflotar el movimiento alfonsinista y convocar a los muchachos de la segunda para empezar a tener un lugar de discusión, ¿no? Estamos todos en el frente, pero con Agustín es como que nos sentimos, nos da mucha más participación, nos convoca a las reuniones, podemos hacer aportes, tiene otra dinámica y se perfila para candidatearse como intendenta en el 2023. Y bueno, además hoy por hoy es senadora provincial por la sección y te precede en la lista de diputados. Así que bueno, creo que nos puede ayudar a poder avanzar, y la idea era que bueno, el resto de los movimientos alfonsinistas de la sección evalúen y vean si por este camino les va bien. Yo no sé vos qué pensás al respecto. No, mira, a ver, yo creo que lo más importante de acá hasta el 14 de noviembre es enfocarse en el esfuerzo que hay que hacer para que la derecha no vuelva a triunfar en la Argentina. Y que por lo tanto, más allá de las políticas de alianza que podamos tener en cada distrito, que pueden resultar más o menos eficaces, es un tema para dejar a la discusión después del 14. Ahora tenemos una tarea urgente, todos nosotros, que es, te reitero, evitar un retorno al pasado que sería nefasto para la Argentina. Porque la Argentina está, y en esto ya quiero meterme directamente en el análisis político, la Argentina está en una situación sumamente delicada, que yo no tengo por qué aburrirlo. Ustedes son militantes, dirigentes políticos, están al día con la información, y nota que yo agregue mucho para que ustedes adviertan conmigo que estamos atravesando un momento muy complejo. No solamente porque hemos recibido una herencia enormemente pesada, sino porque además después se agregó, inmediatamente después, apenas recorrido 90 días de gobierno, se agregó el drama de la pandemia, que no hizo más que agravar y extender los problemas que teníamos los argentinos.
y afrontar estas dos pestes, la peste del macrismo y la peste de la pandemia, también ha significado un enorme desgaste para el gobierno y para la fuerza política que nosotros integramos o de la que participamos. Y eso se ha visto reflejado en la PASO, en un resultado electoral que produjo un gran cimbronazo. Y además aumentó nuestra preocupación y nuestra incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en la Argentina en términos relativamente inmediatos. Yo creo que todavía no hemos podido analizar el impacto que ha tenido la pandemia sobre la política. Sabemos el impacto que tuvo sobre la salud de los argentinos, sabemos el impacto que tuvo sobre la salud mental de muchos argentinos, sabemos el impacto que ha tenido en materia de continuidad en los estudios escolares, sabemos el impacto que ha tenido en la economía, pero todavía no hemos podido apreciar el impacto que ha tenido en la política la pandemia. Y ha tenido un impacto. Entre otras cosas porque, bueno, ha sido tan fuerte y tan repentina la aparición del coronavirus que, entre otras cosas, nos puso de cara a tener que lidiar con uno de los pocos miedos que seres humanos no podemos manejar, que es el miedo a la muerte. La propia y la de aquellos con los cuales tenemos algún vínculo afectivo, parientes, amigos, compañeros de trabajo. Nos enfrentó a esa situación. Y el miedo a la muerte es un miedo que no solamente genera, que impide que puedas planificar serenamente tus próximos pasos, tu vida, sino que hace perder el horizonte. Es como que de pronto te quedás sin horizonte. Es como que la gente en el medio de la calle, en el medio del campo o navegando en el mar pierda de vista el horizonte, que siempre de alguna manera es una guía. Bueno, se perdió el horizonte porque el miedo a la muerte te enfrenta a lo que va a pasar al minuto siguiente. No sabes si de repente te vas a ir de este mundo porque te agarró un bicho que además nadie conocía, nadie sabía cómo circulaba, ni nadie sabía al principio cómo neutralizarlo. Porque acá ahora se habla de una cuarentena larga, ahora se habla de, con el diario del lunes, ¿no? Se habla de que esta medida eficaz. Y la verdad es que de entrada, cuando descendió sobre la humanidad y sobre nosotros la pandemia, nadie sabía qué hacer, porque no estaba escrito en ningún lado cómo enfrentarla. Ni siquiera la ciencia médica sabía qué hacer. Ustedes recuerden que en los primeros tiempos, hasta que apareció la vacuna, había médicos que decían, bueno, puede ser eficaz el plasma equino. Otros después decían, no, puede ser eficaz el plasma de los seres humanos que se han contagiado y entonces después de contagiado le damos a ese plasma y con eso podemos frenar el avance de la enfermedad. Otros decían, no, puede ser eficaz la droga. Bueno, a punto tal de que hubo gente que llegó a decir que era eficaz, no sé, la lavandina. Pero fuera de la gente que podía decir cualquier disparate, la ciencia del coronavirus, y eso aumentaba la incertidumbre de la sociedad. Porque es como cuando vos vas a una consulta en un médico y cuando llegás al consultorio le decís, mire, a mí me está pasando esto, esto y esto, y el médico te responde, mire, yo la verdad, tratarlo y no sé cómo impedir que se muera. Bueno, esa sensación colectiva tuvo un impacto sobre la política. ¿Cuál fue el primer impacto? El primer impacto es que a la gente precisamente le dejó de interesar la política. Toda su líbido, toda su energía
en pensar solamente en cómo enfrentar la pandemia, desde el punto de vista de su salud y, por supuesto, los efectos que significaban que no pudieras trabajar o que tuvieras que bajar la persiana de tu comercio porque no entraba nadie a comprarte nada, o que tuvieras que cerrar la fábrica. Bueno, un gran desorden en la vida. Entonces, así llegamos a la elección. Los que son más o menos de mi generación, como el caso de Pedro y algunos más, yo creo que nunca enfrentamos una elección de características. Nunca. Nunca. Nunca enfrentamos una elección con tanto desinterés de la gente. La gente ni te preguntaba por la elección. Ni te preguntaba. A mí me pasa, cuando vos sos relativamente conocido, después de tantos años de militancia política, en cada elección, qué sé yo, cuando subís un taxi, o cuando estás en el bar, o cuando andás caminando por la calle, siempre antes de una elección se te acerca alguien o el taximetrero te pregunta, dígame, maestro, ¿cómo cree que va a andar la elección? ¿Quién piensa que va a ganar? Aunque vote otro partido político. Es decir, hay un diálogo que conecta a la gente con la elección. Ahora, en esta elección, a mí me pasó, no sé a ustedes, nadie me preguntaba por la elección. Nadie. Es como que la elección o no existía. Y eso tiene un efecto concreto, porque ¿qué significa? Que la política va por un lado, la militancia política, y el resto de la sociedad va desconectada por otro lado. Entonces ahí es donde se produce todo esto, que es un inmenso número de gente que no fue a votar. Muchos de los que fueron a votar decidieron el voto adentro del cuarto oscuro. No hubo una agenda de campaña y de debate político importante en la Argentina, no lo hubo, no solamente por esto, sino por otros factores que se sumaron, bueno, los medios de comunicación, que como ya sabemos manipulan las elecciones tratando de imponer su propia agenda por encima de la agenda que la política pretende discutir, se confluyó una típica. Esto no está dicho para justificar la derrota electoral, está dicho para que sepamos en dónde estamos parados en agosto cuando se enfrentó esta elección. Después sí podemos analizar errores propios o manejo de tiempos inadecuados. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Bueno, o manejos de tiempos inadecuados. Por ejemplo, yo creo que deberíamos haber impulsado la apertura de paritarias libres antes de lo que se impulsó, o que deberíamos haber aumentado el mínimo antes de lo que se decidió aumentar, o que tendríamos que haber instrumentado antes y más rápido la devolución que ahora recién se está produciendo del impuesto a las ganancias que fue eliminado, porque 1.200.000 trabajadores hoy ya han dejado de pagar el impuesto a las ganancias, pero recién este mes que pasó están recibiendo el reintegro del impuesto que se les cobró desde enero de este año en adelante. Sí, algunos lo van a devolver recién ahora. Bueno, por eso. Se retrasaron decisiones. Y eso es imputable a nosotros mismos, digamos. Son fallas de gestión, sin lugar a dudas. Yo puedo entender y entiendo que el gobierno, frente a la pandemia, tuvo que postergar o desplazar algunas de sus prioridades que tenía en el 2019. Eso lo entiendo, porque le cayó de repente y hubo que reorganizar el presupuesto nacional, hubo que volcar mucho más recursos de los que se tenían previsto a la salud pública, ya sabemos todos el esfuerzo que se hizo, se triplicaron las camas de terapia intensiva, se trajeron respiradores en un momento que en el mundo se mataban en los aeropuertos por llevarse respiradores, se equipó al personal médico y finalmente se trajeron millones y millones de vacunas que en realidad era el único camino para ponerle un freno a la pandemia. Pero mientras tanto había que hacer todo lo que se hizo.
Y la verdad es que más allá del dolor que significa la muerte de muchos compatriotas nuestros, ninguno se murió en la vereda del hospital. En general, el sistema de salud pudo responder a las necesidades que había en ese momento. Pero más allá de que yo entienda eso, tampoco puedo ser necio y no asumir que efectivamente nosotros cometimos algunos errores de gestión como los que acabo de enumerar, que nos hicieron llegar a agosto en una de pesimismo social muy fuerte. Pesimismo por el encierro, los chicos enojados porque no podían salir, las madres porque no lo podían llevar al colegio, el comerciante porque tenía que tener la persiana baja y perdía stock y perdía oportunidad de venta, en fin. Y, por supuesto, todo ese escenario se transformó en un humor social muy, pero muy agresivo, muy poco amigable. Pero no solamente con el gobierno, sino en general había un humor social muy poco amigable. Lo que pasa que, como ocurrió en el resto del mundo, el que se ponía a prueba en la elección era el gobierno, como en toda elección de medio término. El que se pone a prueba es el gobierno. Y también en el resto del mundo los gobiernos perdían elecciones, sean de izquierda, de derecha, de centro. Mal humor, ese malestar social se descargaba en un voto opositor al gobierno, más allá de la ideología del gobierno. Yo creo que en noviembre vamos a enfrentar un escenario diferente. ¿Por qué? Bueno, me parece que el humor social ha ido virando lentamente, pero ha ido virando. En primer lugar, porque la pandemia se ha debilitado, felizmente. Está declinando. Por lo menos lo más grave de la pandemia, que eran las internaciones y obviamente los fallecimientos. Es decir, hay, como consecuencia de la llegada de millones de vacunas, que siguen llegando y van a superar cualquier expectativa. Ustedes recuerden que Clarín y Nación a principios del año, de este año decían que a lo largo de este año no íbamos a poder vacunar a todos los mayores de 60. Hoy estamos vacunando no solo a todos los mayores de 60, prácticamente a toda la población. Pero bueno, eso ayuda a que decline y eso ya genera otro comportamiento. Se reinician las relaciones sociales, familiares, la gente puede ir a cancha o puede ir a actividades de otra naturaleza, hay mayor sensación de libertad. Los chicos ya también pueden salir con menos temores, en fin, hay una situación de mayor flexibilidad, de mayor libertad. Y permite apreciar mejor una reactivación de la economía que ha sido heterogénea porque se dio por sectores, pero que ya se empieza a percibir como consecuencia del retroceso de la pandemia, pero también de algunas decisiones que tomó el gobierno, no solamente porque está desapareciendo la pandemia, que no ha desaparecido del todo, reitero, el bicho no es que se fue de la Argentina, está dando vueltas, pero no con la intensidad o la letalidad que tuvo en la pandemia. Esa sensación de reactivación empieza a notarse. Primero, ni hablar en el sector agrícola-ganadera. En realidad, en el sector agrícola-ganadera, en realidad en ningún momento hubo un parate de la actividad. Todo lo contrario. Es un sector que ha tenido alta rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, primero porque la pandemia no lo afectó, es un trabajo que no junta multitudes, que se hace casi solitariamente en el campo, no fue afectado sanitariamente, como sí fueron afectados los grandes centros urbanos. Pero además tuvo la suerte de encontrarse con un año que, como hay mucha demanda de alimentos en el mundo, hubo un aumento muy importante de los precios internacionales y eso le permitió tener ganancias extraordinarias. Y además encima hubo una buena temporada de siembra y cosecha y hubo una producción muy elevada de bienes de origen agrícola.
Entonces ese sector en realidad nunca pasó por la recesión. El sector industrial viene creciendo en los últimos 10, 12 meses de manera continua. Poco a poco, pero viene creciendo de manera continua. En muchos sectores industriales ya hay más actividad que la que había antes de la pandemia. Por ejemplo, el sector textil. ¿Por qué? Bueno, porque además de que va retrocediendo la pandemia, se tomaron medidas para ayudar al sector industrial. Por ejemplo, limitando, restringiendo importaciones de bienes terminados que competían deslealmente en la época de Macri con la producción local. Las tasas de interés, reitero, bajaron a más de la mitad. Eso también ayuda. En fin. Después empezó a moverse fuerte el sector de la construcción. Por eso digo, fue heterogéneo. Hoy el sector de la construcción está en plena recuperación. Es muy fuerte en materia de obras públicas, se ha dedicado mucho recurso a la obra pública y también por la inversión privada en la construcción. ¿Por qué? Porque paradójicamente el desdoblamiento de tipo de cambio ha favorecido a aquellos que tenían algún ahorro en dólares y hoy pueden llevar adelante inversiones en la construcción que, digamos, resultan un refugio de valor importante a costos menos elevados que los que tenían en el 2018-2019. Entonces la construcción está empezando a moverse muy fuerte, a punto tal de que hoy hay más trabajadores registrados en la construcción que los que había no en el 2020, sino en el 2019 con el macrismo sin pandemia. Y por último, ¿quién está ingresando en la reactivación? Lo vimos en los últimos 20 días, el sector servicios, motorizado por una locomotora muy fuerte que es el turismo, que como ustedes saben es uno de los elementos también más dinamizadores de la economía, junto con la construcción, por lo que genera alrededor. El turismo está empezando a mover todo el sector servicios, porque el turismo mueve la gastronomía, el turismo mueve la telefonía, el turismo mueve las agencias, los pasajes, en fin, genera, y además el gobierno ahí también alentó eso, como lo hizo con otros sectores, con el famoso previaje, ya sea el previaje general, que es la réplica de lo que se hizo el año pasado, pero el año pasado la pandemia venía muy fuerte, este año sin pandemia o con debilidad de la pandemia, el previaje está volando por el aire y además se le agregó lo que no había antes, que es el previaje para jubilados. El previaje para no jubilados significa que te devuelven el 50% y el previaje para jubilados el 70%. Bueno, ustedes vieron estas últimas 2 semanas el impacto que tuvo eso en el turismo. Y si a eso le agregamos que poco a poco se van abriendo las fronteras y empiece a llegar turismo extranjero, eso también se va a agregar a movilizar todo el sector servicios. Aunque el turismo extranjero va a zonas más puntuales, Ciudad de Buenos Aires, Cataratas, Iguazú, Tierra del Fuego, pero de a poco es como todo el engranaje empieza a moverse, a movilizarse. ¿Cuál es el problema que tenemos en todo esto? El problema más importante. Desde el punto de vista estructural, el problema más importante es la deuda externa, sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista coyuntural, los precios y la inflación. O la inflación y los precios, pónganlo en el orden que ustedes quieran. Bueno, ahí el gobierno ahora, recién ahora, tardíamente a mi juicio, pero recién ahora, ha tomado la decisión de enfrentar uno de los factores, que es el tema precios. ¿Por qué? Bueno, porque el tema precios no es solamente que le produce una escala a la inflación que la va llevando para arriba. El problema precios es también, obviamente, el deterioro del ingreso y del salario, o de los ingresos, no solamente salarios, de los argentinos. Entonces hay que ponerle un coto, no solamente para que el índice de inflación dé de otra manera, sino porque todo el esfuerzo que se está haciendo para mejorar los salarios de los trabajadores o de los sectores que viven de un salario fijo, se pierde
o se va diluyendo en la medida en que los precios aumentan. Entonces, por un lado vos tenés políticas públicas que apuntan a que aumente el ingreso, elevación del salario mínimo vital y móvil, paritarias libres, suplementos en materia de bonos, etcétera, etcétera. En fin, todo un universo de medidas, pero que se deterioran permanentemente por esta escalada de precios. Escalada de precios que no tiene justificación. ¿Por qué? El dólar está clavado hace ya muchos meses. Es decir, no hay aumento del dólar. No solamente del dólar oficial, sino incluso del dólar blue, que se maneja en un rango que no ha crecido prácticamente. Tarifas de servicios públicos, que también inciden en la producción, electricidad, gas. Durante todo el 2020 no hubo aumento. Y en el 2021 hubo un solo aumento de electricidad y de gas, el orden del 9%. 9%. Ni pensar de lo que hablábamos en la época de Macri. O sea, prácticamente nada. No ha habido casi aumentos de tarifas de servicio público. Tasa de interés. El descuento de un cheque en la época de Macri, cuando se fue Macri, era 80 o 90% de interés. Hoy es del 35 al 35%. Pero es menos de la mitad de lo que era en la época de Macri. Combustibles, hace unos cuantos meses que no se ajustan. Se ajustaron al principio, pero hace unos cuantos meses que no se ajustan. Entonces, si no tenemos aumento de tarifas de gas y electricidad, que es buena parte de lo que consumen las industrias para producir, si no tenemos movimiento en el tipo de cambio, si no ha habido aumentos de combustibles en los últimos meses, y si la tasa de interés bajó a menos de la mitad, ¿por qué razón están aumentando los precios de la manera en que lo están haciendo? Es obvio, porque aquellos que tienen la capacidad monopólica de manejar la política de precios en la Argentina están obteniendo superganancias. Superganancias que además después dolarizan. Las obtienen en pesos, pero como son rentas extraordinarias, tienen todavía incluso la posibilidad de dolarizar parte de esas rentas extraordinarias. Y no están en consonancia con el esfuerzo que ha hecho durante todo este tiempo el resto de la sociedad. Por eso, a mi juicio, reitero, tardíamente, debería haberse hecho antes, el gobierno en estas últimas horas ha tomado la decisión unilateral de fijar precios. Muchos dirán, no, bueno, pero esto va a fracasar porque la política de fijación de precios nunca dio un resultado. Primero, no es cierto que nunca dio un resultado. En segundo lugar, es una política transitoria, sí, es transitoria. Se pretende poner una pausa a esas ganancias extraordinarias, a esta renta extraordinaria, y darle un alivio y un descanso al bolsillo de los argentinos por 90 días. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que tenemos que en ese plazo tomar algunas decisiones de carácter estructural que dependen también mucho del resultado de la elección, porque la elección es de legisladores, donde se van a hacer leyes. ¿Y cuáles son esas medidas estructurales que hay que tomar? Bueno, en primer lugar, resolver el problema de la deuda externa, que por primera vez se va a debatir en el Parlamento. En segundo lugar, una nueva política tributaria. Hay que dar vuelta como una media a la política tributaria en la Argentina. Hasta aquí lo único que pudimos hacer transitoriamente fue aprobar en el Parlamento, y con mucho esfuerzo, nos costó casi un año, la ley que imponía un aporte voluntario a las grandes fortunas, que incluso mucha gente ha dicho, bueno, debería tener carácter permanente, no transitorio. Bueno, en la reforma tributaria habrá que ver cómo efectivamente hacemos disminuir los impuestos al consumo y los sustituimos con impuestos a la riqueza y a los bienes personales. Ese es otro tema para discutir como parte de las reformas estructurales que hay que hacer. Y así otras cosas. Pero mientras tanto le queremos dar al bolsillo de los argentinos siga adelante esta política de
exacción de los recursos y las ganancias de los argentinos. Entonces, este es el panorama, Sonia y amigos, que tenemos por delante. Para terminar, por lo menos para terminar con esta sonata larga que estoy haciéndoles. Tenemos una responsabilidad los que venimos de otra cultura política que no es el peronismo, pero que entendemos que en este espacio del Frente de Todos está la oportunidad de consolidar un proyecto de nación y de país diferente al que intentaron, y casi lo logran, imponer durante la época del macrismo la derecha y los conservadores en la Argentina. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad en lo que resta de acá hasta el 14 de noviembre? Bueno, nuestra responsabilidad es ir sobre un segmento del electorado. Así como el peronismo tiene que trabajar fuerte para recuperar los votos de aquellos sectores populares que no fueron a votar por todo esto que hemos explicado, del mal humor social, del encierro, de las dificultades de todo tipo, el peronismo tiene que hacer un esfuerzo sobre esos sectores populares, que son los que de alguna manera históricamente se han visto representados por el peronismo. Ellos tienen que hacer ese esfuerzo. Y yo creo que hay una sociedad un poco más amigable que la que teníamos en agosto por todo esto que acabamos de explicar. Hay otros sectores que tendrán que hacer un esfuerzo, como el que están empezando a hacer, para que los trabajadores de Argentina adviertan que el macrismo, la derecha, se ha sacado la careta definitivamente, probablemente por la soberbia de haber ganado la elección de las PASO transitoriamente, y ha mostrado lo que es. Cuando dicen vamos a eliminar las indemnizaciones por despidos sin causa justificada, apuntan contra los convenios colectivos de trabajo, etc. Eliminar las indemnizaciones, Pedro lo sabe mejor que nadie, no es solamente dejar a un trabajador sin la compensación de perder su trabajo después de una cantidad de años y encontrarse con que no tiene un recurso para subsistir hasta que pueda empalmar con otro trabajo. Cuando uno le dice a los trabajadores, no va a haber más indemnización como consecuencia de despidos sin justificación, le está diciendo, te transformaste en esclavo. ¿Por qué? Porque ese trabajador entra en pánico y aunque no lo echen, no se anima nunca más a levantar la voz para pedir mejores condiciones de trabajo, para pedir más seguridad si se trata de trabajos insalubres o para pedir aumento salarial. Porque si a vos te dicen que el propietario o el dueño o el empresario te puede echar sin causa justificada y sin indemnización, te transformás en un esclavo de ese empresario, porque el terror más grande es perder el empleo. No solamente no tener una indemnización, es perder el empleo. Entonces es una herramienta que en realidad apunta a someter a los trabajadores para avanzar sobre los otros derechos de los trabajadores. Cuando te dicen que no va a haber más indemnización por despido sin causa justa, te están diciendo que van a empezar desde ahí a avanzar sobre otros derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido la soberbia que los ganó por haber tenido ese triunfo pasajero hasta nos ayuda, porque les está sacando la careta. Vienen por todos esos derechos en la Argentina. Entonces, el movimiento obrero, que tal vez no tuvo mucho compromiso con la elección, ahora se ha involucrado más. Entonces, el peronismo está haciendo la tarea que tiene que hacer, el movimiento obrero empezó a involucrarse con un poco más de compromiso porque ve lo que se viene, y hay muchos sectores de la sociedad que también están viendo que Cambiemos es la negación por la negación misma. Son anti-cuarentena primero, anti-barbijo, anti-vacunas. Recuerden lo que hicieron, la lucha, mejor dicho, la guerra que hicieron las vacunas. Mientras nosotros luchábamos contra el coronavirus, ellos luchaban contra el gobierno que traía vacunas.
son antiderechos de los trabajadores, anti-indemnización, anticristinistas, son anti. Entonces, ahí también hay un sector de la sociedad que empieza a preguntarse, bueno, pero ¿esto qué proponen? Ellos que nos endeudaron, ¿qué están proponiendo para salir de la deuda? Porque si nosotros no salimos de la deuda como sociedad, no tenemos destino. Y la vieron el otro día a María Eugenia Vidal en el debate, cuando Santoro le pregunta, bueno, ¿qué piensan hacer con la deuda? ¿Qué dijo? Y en definitiva lo que dijo es tomar más deuda para seguir pagando deuda. Y todos sabemos que eso liquida definitivamente a la Argentina, porque nuestro nivel de endeudamiento ya no tiene ni techo. Nos prestaron 11, el fondo nos prestó 11 veces más de lo que nos debía prestar por nuestra cuota, y encima nos querían cobrar sobre tasas. Bueno, muy bien. Y nosotros, que provenimos de otra cultura, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, muchachos, tenemos que dar vuelta el voto a Manes. Si queremos ayudar a ganar la elección del 14. Cada uno que se ocupe de lo que puede ocuparse. Nosotros, por nuestra procedencia, en general, digo, ¿no? Tenemos que dar vuelta a Manes. ¿Por qué el voto Manes tenemos que darlo vuelta? ¿Y por qué es posible hacerlo? En primer lugar, porque ese voto, que fue importante, obtuvo casi 1.300.000 votos en la provincia de Buenos Aires, 1.297.000 y pico, 1.300.000, voto que proviene de sectores medios que son lábiles, que son fluctuantes, en lo que creen que les puede convenir más o menos, o con lo que simpatizan más o menos. No son un voto fidelizado por la derecha. Si hubiera sido un voto fidelizado por la derecha, hubieran votado directamente por la boleta de Macri, de Santilli, o la de Esper. Ese votante lo tenemos estudiado, es un votante que en el 2015 mayoritariamente votó a Macri, pero que en el 2019 mayoritariamente votó a Fernández, precisamente porque se había decepcionado de Macri. Y que ahora, molesto, decepcionado con nosotros, votó a Manes, pero no volvió a votar al macrismo. Votó a Manes precisamente para no votar el macrismo duro, para no volver a votar el macrismo con el que se había desilusionado. Y como Manes era una nueva figurita, una figurita nueva, etcétera, es como que les dio un puente para votar en contra nuestra, pero para no votar a favor otra vez del macrismo. Es un voto que está expectante, que incluso tal vez lo que nos quiso decir es, bueno, ojo, estamos enojados con ustedes, etcétera, pero no se fue detrás de Macri. Entonces nosotros tenemos que salir a trabajar muy fuerte ese voto. Si nosotros lográramos en la provincia de Buenos Aires, del 1.300.000 votos, que 200.000 de esos votos votaran, en este caso por el Frente de Todos, ya está ganada la elección. Más allá de lo que pase con los otros votantes, porque serían 400.000 votos. ¿Y por qué digo que es posible hacerlo? Por estas características que tiene ese votante. Ese votante está a favor de la educación pública. No es un votante como el votante del macrismo puro, la derecha, que le importa un comino la educación pública. Ese votante es un votante que aprecia la salud pública, el servicio de salud pública. Ese votante le parece bien que haya universidades donde sus hijos puedan ir, porque ese votante en general es el votante de clase media, el que tiene cierto ingreso, o que es comerciante, o que es un monotributista que no es de la última categoría, o es un profesional. Tiene una mirada diferente a la mirada que tiene la derecha más extrema o más. Entonces ese votante aprecia, por ejemplo, la universidad. Lo votó a Manes porque es una figurita nueva y le hablaba de la salud, de la educación, de que él se había educado en un colegio público, creo que, bueno, no me acuerdo en qué localidad precisamente de la segunda,
de la universidad, de la ciencia. Entonces ese votante es recuperable por nosotros. Y dentro del Frente de Todos, nosotros somos los que más esfuerzo tenemos que hacer para recuperar ese votante. ¿Por qué? Porque hay que salir a decirle a ese votante que no le secuestre su voto Macri, Burlich, Santilli, Milei, Esper, la derecha argentina, que se van a juntar todos después del 14 contra el Movimiento Nacional Popular y Democrático, contra el gobierno. Se van a juntar todos. Y ese votante tiene que evitar que su voto se lo secuestre esa derecha, con la que no coincide. Si quieren votar a Manes en el 2023 o a Pirulo, que lo voten. Pero ahora, acompañar esa lista significa acompañar la derecha en la Argentina. Entonces hay que abrirle los ojos a ese votante para que no le secuestren el voto, la derecha no le secuestre el voto, una derecha que se va a juntar en el Congreso contra nosotros. Todos estos personajes se van a juntar contra nosotros. Entonces hay que salir a explicarle a ese votante que no se deje llevar ese voto para la derecha, que no es lo que lo representa a él. Ese voto se va para la impunidad del clan Macri, se va para eliminar la indemnización por despidos, que justamente el radicalismo fue el que lo puso en la Constitución en el artículo 14 bis. Ese voto se iría en contra del desarrollo de la industria argentina. Ese voto se iría a volver al pasado, pero en una situación aún más grave que la que teníamos cuando salimos del macrismo. Entonces, en cada pueblo, en cada lugar, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que juntar radicales, ex radicales, hacer solicitadas, hacer documentos con esta consigna, que ese voto a Manes no se lo secuestre la derecha. Porque hoy estamos enfrentados a una derecha que engloba a todos. Engloba a Macri, engloba a sus candidatos en la provincia, engloba a Milei, engloba a Esper, etc. Porque Milei y Esper son en definitiva los que la liberal tiene en el banco de suplentes por si falla el otro proyecto. Paradójicamente, ellos están teniendo cierto eco precisamente porque el neoliberalismo fracasó, empobreció a la sociedad argentina y además por la prédica antipolítica que vino haciendo Cambiemos, acompañada por Nación, Clarín, TN, etcétera, durante todos estos años. Entonces sí hay un sentimiento antipolítico que surge en otros lugares del mundo también, porque la pandemia también empujó a la antipolítica creando ese mal humor social. Entonces hay que evitar que esa derecha se junte después de las elecciones para impedir el progreso y el desarrollo de la Argentina. Y hay que evitar que la reactivación que se está empezando a producir se frene si perdemos las elecciones, porque esto es lo que podría ocurrir. Por eso, Sonia, termino con esto. Me parece que hoy, hasta el 14 de marzo, hasta el 14 de noviembre, lo más importante es salir pueblo por pueblo, con comunicados, miren, es más, hace 48 horas Ricardo Alfonsín hizo una muy buena declaración, no sé si alguno de ustedes la leyó, desde España, señalando el riesgo que significaría que esta derecha gane la elección. Y la distribuimos por todos lados, ¿no? Acá no hay competencia, la distribuimos por todos lados, la hicimos publicar en el Día de la Plata, creo que en algún diario de San Nicolás también debe haber salido. Estamos haciendo un esfuerzo todos, y en los próximos días vamos a hacer spot dirigidos al votante de Manes, dirigidos específicamente al votante, al que acompañó esa boleta, que engordó la de Cambiemos, porque si no hubieran obtenido ese 1.300.000 votos, Santilli quedaba 10 puntos abajo, 10 puntos abajo de la boleta de todos. Ese voto de mucha gente que vio una figura nueva, que tiene cierto sentido progresista, entre comillas, aunque no lo sean demasiado, agrandó la canasta de Cambiemos. Y en vez de
estar 10 puntos abajo, Santilli estuvo apenas 4 puntos arriba. Y nosotros estamos convencidos que podemos dar vuelta a esa elección. Así que bueno, yo les agradezco la oportunidad de hablar de todas estas cosas y les pido encarecidamente que nos enfoquemos en cada pueblo, así como lo digo para la segunda, mañana lo haré con otras secciones electorales, de acá al 14 de noviembre nos enfoquemos nosotros particularmente a tratar de dar vuelta ese voto. Gracias. Bueno, Leopoldo, no sé si tenés un ratito más para... ahí Pedro, que levantó la mano, no sé qué les quiere decir, voy a hablar... Me disculpan, tengo 15... ¿Cómo? Es una campaña electoral. Digo que ustedes saben mejor que nadie lo que es una campaña electoral. Tengo 15 minutos más porque tengo que ir ahora a grabar un programa de televisión, mañana tengo que irme a Lanús. Somos breves. No, está perfecto. Dale, Pedro. Lo que nos decís es que... yo quería... Si me das la palabra... Dale, Pedro, dale. Bueno, yo pedí la palabra porque quería decir una serie de cosas, pero me quedé mudo, es decir, que sin argumento. Leopoldo lo dijo todo. No creo que dejó nada para agregarle. Pero de cualquier manera quiero hacer esta reflexión, un poco personal. Ayer estuve en un Zoom donde de algunos correligionarios que no son amarillos, pero que por ahí se les cae alguna mancha amarilla y bueno, los deja un poquito confundidos sobre todo porque yo esperaba que se trabajara para la recuperación del radicalismo, del verdadero radicalismo, del radicalismo que militamos junto con Leopoldo, aquel el de los principios del Partido Nacional y Popular, el partido de una base ideológica irrenunciable. Pero lamentablemente la campaña del odio también ha ganado a muchos dirigentes y lamentablemente esa campaña del odio la han transmitido a la sociedad. Una sociedad que por las razones que dice Leopoldo, pero también por un odio ancestral que se viene arrastrando de muchos años, que va de generación en generación y también cuajó muy fuerte y le está haciendo mucho daño al país. Porque hoy a esta altura, cuando el gobierno da una mano y dice, después de las elecciones vamos a dialogar con los sectores políticos, económicos y sociales, te digan que no, evidentemente está demostrando la oposición que el odio los ha superado de tal manera que se olvidaron de su obligación como dirigentes políticos de trabajar por los intereses nacionales y populares. Y esta es la oposición que tenemos en Argentina. Entonces yo ayer, como decía en un Zoom, bueno, no me enojé, me di el gusto de decir todo lo que tengo necesidad de decir, todo un montón de cosas que coincide con todo lo que escucharon de Leopoldo, porque con Leopoldo tenemos largos años de trayectoria dentro del radicalismo y en la misma dirección. Si tenemos una sintonía, no solamente en la militancia interna, las internas partidarias, sino también en la parte ideológica. Y yo me canso de decirle cuando escucho por ahí algún radical hablando de Leopoldo, como también de Ricardo Alfonsín, de la actitud donde están hoy parados, y le digo con mucho fervor, y se lo digo y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, que hay que tener mucho cuidado cuando se dice que alguien es traidor, porque acá no es traidor el que se puede pasar de un partido a otro, acá es traidor el que reniega de los ideales, el que traiciona los ideales, ese es traidor. Y Leopoldo tiene algo, lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo, es de los pocos políticos de la vieja guardia de la política argentina de que tiene el mayor grado de coherencia ideológica. Eso es una virtud, es una gran virtud.
Para Eso mí lo no. que vale son las coherencias ideológicas. Y si nosotros, y Leopoldo dice, hay que trabajar sobre mucha gente que inclusive suelta, indecisa, radicales, muchos radicales, que están decepcionados con lo que han hecho los dirigentes, porque no se sienten cómodos. Algunos los tomó el odio y los llevó para el otro lado, pero les puedo asegurar que la mayoría está en silencio y se fue a su casa y está añorando lo que era el radicalismo. Y el radicalismo es esta posición que nosotros levantamos, estas banderas que levantamos, porque a veces se confunde, porque lo hace Frente para la Victoria y porque lo hace el kirchnerismo y porque lo hace Cristina. No, acá lo que vale en este momento es que busquemos las coincidencias sobre el proyecto de país que queremos. ¿Qué proyecto de país estamos defendiendo? Y lo que estamos discutiendo es fundamentalmente, por eso se abre la grieta existe, porque acá hay dos posturas nada más, no hay 3, 4 posturas, hay dos posturas. O se está con los intereses del país y del pueblo, o se está con los intereses de las transnacionales y de los grupos neoliberales y conservadores. Se está en un lado o se está en el otro. Esto está claro. Entonces esto nos va a llevar, esto nos lleva a que hagamos un ejercicio mental de cómo van a, quizás en esta elección es fundamental también para quién gane esta elección. Por eso es crucial lo que pase en esta elección, más allá que no se elige ni presidente, ni gobernador, ni intendentes. Simplemente se eligen renovaciones parciales de las cámaras, que puede sumar mayoría o restar mayoría. Pero la importancia que se da, porque esta es una señal, que si vamos hacia la derecha, o realmente hemos encontrado el camino y vamos por el rumbo indicado. Yo en este momento no milito en ningún partido político. Milité toda la vida, desde chico milité en la Unión Cívica Radical. A los 14 años me afilié como adherente al radicalismo, a los 18 como adulto, y quedé afiliado siempre al partido y milité en el partido y ocupé cargos partidarios, ocupé cargos legislativos y fue intendente de San Nicolás. Pedro, toda la responsabilidad. Perdón. Discúlpame, no, porque estábamos con poco tiempo, no sé si Claudio quiere hablar. De todas maneras, yo los invito a los compañeros, más allá que Leopoldo se retire, que nos quedemos un rato y podamos charlar. Ahí volvió Juanjo para hablar desde Pergamino. Y a Leopoldo, no sé, comprometerte después del 14 de noviembre, tener otra reunión, porque sí, lo que a nosotros nos interesa, más allá de todo esto que es tan interesante y que nos decís y que nos motiva y que nos da una pauta de cómo trabajar en este menos de un mes que nos queda, después sí necesitamos querer organizarnos, y Pedro que está diciendo que no milita, bueno, armemos, aunque no seamos un partido, pero que sí el movimiento alfonsinista pueda tener un espacio dentro del frente y tener un espacio de discusión política, frecuentarnos más, así sea por esta vía, y poder planificarnos y trabajar para el pero sí milito en la democracia, que es distinto. Juanjo, te doy la palabra. Hola, me parece que debe estar en mute. Estás muteado, Juanjo. Yo no lo escucho. Está muteado. Ahí está. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Hola Leopoldo, bien, no, me gustó mucho tu análisis, fundamentalmente después el consejo que nos diste de ir a buscar ese voto de Manes, sin duda, y más para nuestra zona, acá el interior de la provincia de Buenos Aires, Manes fue muy importante, ¿no es cierto?, en sus recorridas, y movilizó al radicalismo que venía siendo cautivo
el radicalismo volvió a tomar energía y en muchos lugares presentaron listas, en Pergamino presentaron listas, aunque fue acordada por el intendente municipal también, porque tampoco lo quieren pelear, porque son parte del ejecutivo de acá que lo gobierna Martínez, que es del PRO, dentro del espacio vivo, está integrado por muchos concejales, por muchos integrantes del departamento ejecutivo que son radicales, que estuvieron en el Consejo Liberante y tienen un solo bloque político dentro del Consejo Liberante, o sea que son parte de la gestión municipal, así que no pudieron hacer mucho más en la campaña electoral como para diferenciarse del PRO, pero tuvo muy buena performance el radicalismo, o sea, Manes en Pergamino. Ganó Santilli, pero ahí no hay. Hay muchísimos radicales en Pergamino y sectores independientes que votaron a Manes. Sin duda, y me gustó la propuesta de ir a buscar ese voto, ¿no es cierto?, del sector independiente, va a ser muy difícil acercarlos hacia el frente porque el frente en la ciudad de Pergamino deja mucho que desear, ¿no es cierto? Con este resultado de las pasos de 10 concejales, 8 estaría metiendo juntos y 2 únicamente el frente de todos. O sea que es una diferencia impresionante de votos y en realidad los candidatos que está llevando el frente de todos son concejales que van a la reelección, a su vez que no han producido una oposición importante dentro del Consejo. Lo de lista de unidad fue un poquito el verso crítico, bajaron 2 listas de Pergamino, o sea que hay sectores dentro del frente que están hablando que los proscribieron. Una chica que se ha presentado con una lista a concejal por el sector de Somos, de Libres del Sur, y otro sector, el de Berni, que había presentado una lista también, y bueno, no se las bajaron. Esto trae en Pergamino, por ejemplo, otro día hubo 2 17 de octubre o 3 17 de octubre festejando, está dividido el frente, lo que la lista es todo agarradito de los pelos. Esa es la realidad de Pergamino. Vamos a perder por paliza en Pergamino porque de por sí es una ciudad agropecuaria y el chacarero vota a Cambiemos de una manera impresionante. Toda esta zona, Rojas, con Claudio Rossi a la cabeza en la lista de diputados por la segunda sección electoral, que es el intendente de Rojas, también tiene mucha incidencia en Pergamino, en la Unión Cívica Radical de Pergamino, porque viene de la Unión Cívica Radical, Claudio Rossi. Muchísimo. Juanjo, redondeamos, le dejamos a Claudio un ratito. Dale. Yo más o menos ese es el panorama de Pergamino. No tengo mucho más para agregar. El resultado de la PASO acá en Pergamino fue contundente para el lado de Juntos. Ya vuelvo a repetir, de 10 concejales estaría metiendo 8 Juntos y 2 del Frente. Revertir ese resultado va a ser muy duro, pero lo intentaremos. Claudio. Hola, compañeros, ¿se escucha bien? Perfectamente. Mirá, acá Carmen es muy diferente. El intendente es de la Cámpora no tiene el 100% de gente, es Juntos, el Frente de Todos y el vecinalismo. Acá hubo una diferencia entre los tres de 105 votos. Acá Santilli perdió. Porque, por ejemplo, el que iba a la cabeza de
Santilli es una persona increíble de acá dentro de Carmen. Entonces, bueno, se trata de salir, pero el problema es que armaron una lista frente de todos, que es lo más raro que tiene, porque el primer candidato a concejal, que es una persona que yo aprecio mucho, que es amigo, pero es anti-Cristina, anti todo. Entonces, vos no sabés cómo explicarle a la gente. Y el vecinalismo tuvo 12 años en el gobierno, entonces sabe cómo manejar las cosas. En el vecinalismo hay muchos radicales y acá también la gente, como dice Juanjo, acá también la parte de campo la tiene junto. O sea, por más que te dice, no, ganamos nosotros la elección, pero están todos juntos, y es un pedazo de lo que viene de todo lo que es el Partido Radical. Pero no hay mucha diferencia. Yo calculo que si las elecciones son como las de los pasos, acá entran 2 y 2 de los concejales. O sea, en ese sentido, el que perdería sería Juntos, porque Juntos cambia 3. Si mete 2, quedarían más o menos todos muy parejos. Así que esa es acá lo que puede suceder en Carmen. Con el tema, con lo que dice, como decía Leopoldo, acá el radical está muy juntista. O sea, la persona que va de primer concejal de Juntos es un muchacho que los padres tienen todas cosas de semilla, tienen semillero, o sea, es muy de la derecha de esta sociedad, que lamentablemente acá no son todos de alta sociedad, pero los pocos que son se quedan conjuntos. O sea, y aparte acá las cosas que están haciendo dentro del gobierno, la Cámpora no es muy querida acá. Aparte ha hecho un par de cosas que no les gustó a nadie y bueno, y lo primero que te dicen a ustedes son la Cámpora. Y bueno, ¿cómo hacer para hacerlo entender? Pero hay que tratar de tirar para adelante y bueno, a vos no te debe ver a ver resultar cómo muy podemos difícil, hacer. a vos no te debe resultar muy difícil decir que no sos de la Cámpora, porque sos bastante viejo como yo. Así que seguro. Bueno. Yo a todos ya corto, Sonia, a todos les recuerdo, ustedes son de la Cámpora, pero antes era todo lo que era como la parte de restaurante, era todo diferente, pero era lo mismo, vamos a lo que es, o sea, hace muchos años atrás, pero bueno, es así. Ellos piensan que fueron los primeros y bueno, no es lo primero. Y no eran los primeros. Exacto. Bueno, Sonia. Leopoldo, te saco sí ese compromiso después del 14 de volver a encontrarnos para ya tener otra perspectiva de cómo trabajar en el 2023. Ahí se retiró Jonathan, que es nuestra juventud del alfonsinismo, que tiene un montón de propuestas, un montón de ganas de laburar y quería decirte algunas cosas. Ernesto también de Zárate, que también quería decirte algo, no sé si tenés un ratito, 2 minutitos para que Ernesto... Mira, francamente les pido disculpas, pero yo ya estoy con el tiempo muy apretado. Nos vamos a volver a encontrar, pero antes del 14. Perfecto. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué se lo digo a todos ustedes, a Ernesto, a Claudio, a Juanjo, a Pedro, a Isma, etcétera? Incluso comprometiéndolos a que extiendan la convocatoria a más de la elección, digamos, que podamos ubicar en los pueblos, etcétera. Porque mi idea viene de hacer un Zoom, no solo con los militantes o dirigentes de la segunda, sino con todos los de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, incluyendo a ustedes, es decir, a la segunda. Por eso le estoy haciendo la propuesta y la sugerencia de que traten de acá, al momento que hagamos ese Zoom, de sumar más gente en algunos pueblos que yo sé que está, pero que por ahí están desconectados, etc. Vamos a ver porque, bueno, no tenemos tiempo de salir a recorrer todos los distritos,
hubo muchas dificultades durante la pandemia para poder hacer reuniones presenciales, etc. Recién la semana pasada pudimos hacer alguna actividad en la Quinta, yo estuve en Mar del Plata, Quinta, mañana voy, como les decía, a Lanús, bueno, pero durante mucho tiempo no hemos podido encontrar cara a cara, y entonces de acá al 14 no tenemos tiempo para hacer esas recorridas que nos permitan. Entonces vamos a hacer la semana que viene un Zoom, pero con toda la militancia de la provincia de Buenos Aires. Un poco para reiterar esto que estuvimos hablando recién, este enfoque sobre cómo trabajar de acá al 14 y después del 14 seguir trabajando de acuerdo, porque bueno, después queda por delante 2 años más para seguir trabajando. Pero los vamos a convocar la semana que viene. La semana que viene vamos a tener ya terminados los textos de solicitadas, comunicados o borradores para que ustedes puedan difundir en los pueblos, en línea con esto de que estábamos hablando, de ver cómo recuperamos ese voto. Vamos a tener los videitos que les vamos a pedir que ustedes también los difundan en sus propias redes sociales. Hoy es muy importante las redes sociales. Les vamos a mandar los pendrive o lo que fuere para que ustedes puedan difundir los videos en las redes sociales entre los seguidores que tienen. Y además nos vamos a juntar para volver a charlar un poco de todas estas cosas y de cómo viene la actividad y la campaña electoral. Así que yo me comprometo con ustedes a que les vamos a mandar el link para conectarse el día y la hora que hagamos el Zoom de toda la provincia. Y un último mensaje. Yo escuchaba a Claudio, escuchaba a Juanjo, lo escuchaba a Pedro, pero bueno, Pedro no se enfocó en la cuestión local y lo bien que hizo. ¿Por qué? Digo, yo entiendo las cuestiones locales y son muy importantes. En cada lugar, los consejos deliberantes, si se armó bien o no se armó bien el Frente de Todos, si estuvo bien o no estuvo bien negar la posibilidad de participación en las PASO. Yo creo que debió haberse hecho pasos dentro del Frente de Todos. Eso le hubiera dado más volumen, hubiera comprometido más gente, exacto, hubiera comprometido más esfuerzo. Pero más allá de todo eso, piensen lo siguiente. El 14, enfoquémonos en la cuestión nacional. Es decir, tratemos de hablarle a la gente sobre la cuestión nacional, más que de las cuestiones locales. Muy bien. Porque la verdad... Muy bien, Leopoldo. Le digo, pero no por quitarle espacio ni importancia a las cuestiones locales. Pero ¿saben por qué? Porque las cuestiones nacionales van a arrastrar esta elección. Yo sé que influye quién va de primer concejal, si es conocido, sobre todo en las comunidades más chicas, etc. Pero la cuestión nacional, el endeudamiento externo, el desastre que tenemos para volver a poner de pie esta república, el desastre que significa el macrismo actuando como patrón de estancia, con Macri no presentándose ante la indagatoria que le hace un juez, el atropello que a creer que ellos son dueños de la Argentina, como eran los viejos conservadores que creían que el ser dueño de la estancia le daba derecho a ser dueño del país, el hambre que nos han dejado, bueno, en fin, todas esas cosas me parece que de acá al 14 hay que ponerlas en el centro de la discusión. En el orden local, bueno, haremos el esfuerzo, acompañaremos las listas, sobre todo ese voto de Manes, porque ojo, Manes sacó muchos votos, pero el radicalismo sigue siendo subrepresentado. Ustedes repasen la lista de Juntos por el Cambio de candidatos a diputados nacionales, que es lo que básicamente hoy elige en la provincia y que puede decidir el destino del país. Hay menos candidatos del radicalismo en la lista de Juntos por el Cambio que los radicales que vamos con el radical que vamos con el Frente de Todos, estoy yo, perdón por poner el burro adelante, está Leandro Santoro, está Sergio Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, que es radical y además es un orgullo como dirigente sindical, que lo podemos mostrar en cualquier lado de la República Argentina. Está Cecilia, que no es candidata, pero está como diputada nacional que viene del radicalismo. Hay 2 candidatos del radicalismo de Gerardo Zamora de San Estero. Si vos haces la cuenta, van más radicales en el Frente de Todos que los que quedaron en Cambiemos. Porque en la lista de Cambiemos, como Manes perdió,
tuvieron que intercalar. Y además Manes, para armar la lista, tuvo que hacerle concesiones a la derecha peronista, cabeza de Jesús Cariglino, en cabeza de La Torre en San Miguel, le tuvo que hacer concesiones con Monzó, que también viene del peronismo, le tuvo que hacer concesiones a Margarita Stolbizer. Si vos revisás la lista, candidatos radicales está Manes y la mujer esta que era de Junín, creo que es la vicerrectora o rectora de la UNOVA. Y recién aparece otro radical en el número 15. Entonces también siguen siendo furgón de cola, a pesar de que, como dice Juanjo, es cierto que los radicales se entusiasmaron con la lista de Manes. Pero la cuestión no está en qué va a pasar en el 2023, si va a ser Morales, Manes o no el candidato. La derecha nunca va a dejar de manejar la hegemonía de ese frente político. Hoy el candidato a presidente de la nación de ellos es Larreta, y Larreta es Macri. Y han demostrado que tienen experiencia y aparato político, y además el acompañamiento de los sectores de poder dominantes, la Asociación Empresaria Argentina, la UIA, y eso no le van a dar a ningún radical la candidatura presidencial de un frente de derecha. Y te reitero, siguen siendo, a pesar del entusiasmo, furgón de cola. Y el ejemplo es este que te acabo de decir. En el futuro Congreso en el que se elige ahora vamos a ver más radicales de este lado, o sea, del campo nacional y popular, que los que están Juntos por el Cambio, por esta distribución que hicieron en la provincia de Buenos Aires. Digo esto como un argumento más precisamente cuando hay que hablar con los radicales. Genial. Bueno, un abrazo, Leopoldo, chicos. Lo último, esto se está grabando. ¿Tenés inconveniente que lo comparta con los chicos que no pudieron estar? Marcos de San Pedro. No tengo. Vale. Perfecto. No tengo ningún inconveniente, no hemos dicho nada impropio por otra parte. Está bien. Esperamos entonces la invitación para el otro Zoom y un abrazo y gracias por estar a los compañeros. Y un aplauso para Leopoldo. Gracias a ustedes, un aplauso para ustedes. Gracias por estar, que les vaya bien. Un cariño grande para todos. Gracias a vos. Chao, Leopoldo, hasta luego. Bueno, él se copa el tiempo, después no le alcanza, es así. Pero me parece que nos dio tips. ¿Cómo? Está bueno escuchar este impulso que nos dé nuestro líder político, ¿no? Está muy bueno. Sí, yo creo que esto de... Él siempre te inyecta, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Que siempre te inyecta entusiasmo, y esto de salir con solicitadas o salir con cosas, yo creo que por ahí podemos armar algo desde la segunda, tener algo para compartir en forma regional. A Pedro oficialmente lo estamos invitando a que me empiece a militar el Movimiento Nacional Alfonsinista. Usted es un referente y bueno, nada, es una pena que no esté militando. Así que ya lo incorporamos al grupo de la segunda. Espero desarrollar un poco en su zona el MNA, como le decimos nosotros. Yo soy radical de raíces, las verdaderas raíces, como dice Radical, que se hunden las raíces en la historia, en el nacimiento mismo de la patria, que tiene que ver con la Revolución de Mayo, como dijo Alem. Y soy alfonsinista porque desde el momento que Raúl Alfonsín fundó el Movimiento Renovación y Cambio, yo me sumé, porque me sentí interpretado, era de la juventud que estaba necesitando y esperando un cambio, que el radicalismo se ayornara, porque como todas las cosas se va gastando, se va envejeciendo y se va gastando. Y el radicalismo estaba necesitando que se pusiera en la realidad y necesitaba un proyecto. Alfonsín nos dejó enseñanzas que son para los tiempos y que tienen vigencia hoy. Habló para 100 años adelante,
habló del cambio de conciencia, del compromiso del ciudadano, del verdadero del ciudadano que es un sujeto democrático, es decir, la democracia en toda su profundidad, inclusive terminar con el sistema de corporaciones. Obviamente que las corporaciones nos terminaron a nosotros destrozando el gobierno de Alfonsín. Pero no quedarnos vencidos porque nos golpearon fuerte las corporaciones y los intereses. Yo creo que hoy Leopoldo ha dado una inyección de optimismo en la militancia y en la lucha. Y esto es lo que yo hoy quería decir después, bueno, me pasé de vuelta y pido disculpas porque me estaba extendiendo demasiado. Pero esto es lo que clarificar. ¿Cómo está hoy dividida la Argentina? Está dividida en dos grandes grupos. O estamos con las causas nacional y popular o estamos con las multinacionales. Estamos con los que nos manejan. Es decir, nosotros somos los que entendemos que la política debe manejar la economía, no la economía manejar la política. Y nosotros hoy no estamos enfrentados a una digamos, una patota armada por partidos políticos, por los medios de comunicación, por la UIA, por la Embajada de Estados Unidos, por grupos que obviamente lo que quieren es manejarlo la política, que nosotros hagamos la política que les conviene a ellos, que les da rentabilidad a ellos. Por eso y tiene aliados nacionales que se prestan, y aliados nacionales está muy claro, el gobierno de Macri fue muy claro, el gobierno de Menem fue muy claro, los militares los que estaban nada más que lo único que sabían es llevar las armas, tiro y matar gente, pero tenían detrás de ellos estaban los representantes de estos grupos económicos que realmente fueron entregando al país, y hoy tenemos nosotros males estructurales que son consecuencias de todas esas políticas. Y a mí me gustó algo que dijo Leopoldo: hay que sentar la base de un trabajo que se le escapó a este gobierno, se le escapó de entrada porque lo anunciaron y no lo hicieron, pero hay que hacer una profunda reforma tributaria, porque ahí está la desigualdad, ahí está la consecuencia de la pobreza estructural, de la marginalidad y también del quebranto de las pequeñas y medianas empresas, porque los ricos se fueron exiliendo y recibiendo beneficios y subsidios. Estas son las cosas que tenemos que batir, no quiero, discúlpeme, que por ahí me extiendo, pero estas son las cosas que tenemos que discutir. Yo creo que este es parte de mucho del discurso de este frente que ustedes están diciendo que se quiere armar. Sí, no, de hecho estamos trabajando, hace 4 años que estamos trabajando con el movimiento alfonsinista, Pedro, y la idea es que podamos tener, bueno, acá yo me da pena que Jonathan no pudo intervenir porque tenemos que salir a buscar a los jóvenes, todo este conocimiento que usted tiene y experiencia, Pedro, Juanjo, nosotros tenemos acá en Zárate también, que hoy no pudo estar, a Néstor Manca, que, bueno, tienen los ideales, como decía Alfonsín, ¿no? Tenemos que seguir las ideas y no a las personas, y por eso estamos acá en donde estamos y no estamos en Juntos por el Cambio. Pero yo voy a ser como más expeditiva, o sea, la idea es ponernos a laburar. Yo creo que todo lo que nos dijo, sin faltarle el respeto a Leopoldo, toda su introducción, creo que todos nosotros la conocemos y la sabemos. Lo que nos faltaba era eso, bueno, cómo hacemos de acá al 14, y creo que, bueno, a mí me dejó energizada en poder poner las manos en la masa y empezar a trabajar o hacer comunicados o trabajar con las redes. Vos tenés una radio, me decías, tenés un programa de radio, Pedro. Bueno, ver cómo ir llevando cosas a los medios, a las redes, ver qué son las difusiones que él tiene preparado, y si no, hacer nuestras, pero que el movimiento alfonsinista tenga presencia en la segunda sección. Eso es lo que hablamos en algún momento con Juanjo, con Fernando, que se tuvo que ir,
Y bueno, con Claudio, que estamos desde que empezó el movimiento alfonsinista juntos, nada, trabajar, te invito a que empieces a trabajar con nosotros. No sé, Claudio, Juanjo, Daniel, Jonathan, si alguien quiere decir algo. Si me permití un pequeño agregadito que quiero hacer, que sirve de ejemplo de trabajo que podemos hacer cada uno en nuestro pueblo. Yo hace ya 3, 4 años que vengo usando 2 radios FM, espacios, aparte me hacen notas también en otras radios, pero hay 2 que yo tengo micros donde hablo precisamente de política, y de política en general, política nacional, como dice Leopoldo, volcado no en lo local, sino en la política nacional por grupos económicos que son enemigos nuestros, han pervertido, han cambiado la mentalidad y han empujado a mucha gente, la han empujado para la derecha. Y ese es el trabajo ideológico que tenemos que hacer. Bueno, da un resultado porque hay gente que escucha, y de a poco es un trabajo titánico, porque tenemos que tenemos en contra los grandes medios nacionales, que son los que perturben y los que cambian las mentalidades. Pero en cada pueblo, si hacemos todo digamos, la acción demoledora, yo creo que también volver a hacer reuniones presenciales, los comités, lugares, si no se puede entrar en un comité, vayamos a un club, hagamos en cualquier lugar, pero empecemos a hablar de esta cosa urgente, y de acá las elecciones, porque es clave el resultado de esta elección, porque si en esta elección llegan a ganar esta gente que ya sabemos a dónde nos quiere llevar, yo creo que vamos mal los argentinos. Creo que podemos repetir tiempo cosas que Sí, hay que trabajar. Juanjo, Dani, no sé si vos querés aportar algo, que te veo ahí, o Jonathan. Hola, no sé si me escuchan. No se escucha. Hola. Juanjo, ¿vos? Ahí te escuché recién. Sí, tengo mala conexión. No, le estaba consultando a ver quién más quería hacer un aporte, y por ahí no sé si podemos coordinar para tener una reunión entre nosotros, o esperar a tener el Zoom con Leopoldo y después ver cómo armar. Tenemos que trabajar en redes, es lo que dijo. La verdad que es un tema de entendimiento y de tiempo, pero ver cómo nos podemos organizar. Sí, yo creo que tenemos que la semana que viene, dijo Leopoldo, hacer Zoom provincial. Va a haber una importante bajada de línea, ¿no es cierto?, política. Nos van a entregar los lineamientos a los efectos de tocar toda la misma música, ¿no es cierto? Esperar que nos manden los videos, a lo mejor los recepcionás vos, Sonia, conferente seccional, nos manda los videos para que nosotros podamos trabajar en las redes sociales, en nuestras propias cuentas. Todos tenemos nuestros contactos, y así esto se va a reproducir y a multiplicar de una manera geométrica, ¿no es cierto? Es la única manera que tenemos, porque el alcance que tienen las redes sociales es muy grande, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a compartir y a compartir y a compartir a través del Facebook, esto, lo otro, es un nuevo tipo de militancia que nosotros en la década del 80 no la teníamos, esta herramienta informática, y nos teníamos que hacer el documento con un mimeógrafo, darlo por abajo de una puerta, tocar timbre al vecino, ¿no es cierto? Era otro trabajo. Las reuniones, como dice Pedro, recorríamos hasta terminábamos en un bar a la noche hablando con los parroquianos. Cambió esto, hoy tenemos esta herramienta que
digo la verdad, no soy muy ducho en la utilización, sé que los chicos la manejan mucho mejor, pero bueno, sé que se forman cuentas, sé que de pronto el Movimiento Nacional Alfonsinista de la segunda sección podría armar su propio Facebook. Sé que teniendo algo de dinero se puede comprar muchos seguidores a través de la cuenta de Facebook. Sé que se podría gente con un mensaje que es imposible hacerlo en el boca a boca. Entonces hay que utilizar la red social como la ha estado utilizando el macrismo a través de los trolls. En vez de los trolls, nosotros como somos militantes, reproducirlos con nuestros contactos. Me parece que es una herramienta fundamental, pero necesitamos ese elemento que nos va a bajar Leopoldo, ¿no es cierto?, con estos videos y ese mensaje dirigido a ese sector de la sociedad de clase media, que es, porque seamos sinceros, no le aumentó el voto al macrismo, Cambiemos. Están teniendo el mismo porcentaje de votos. Los que no bajó fue a nosotros. Claro, claro. Ellos están en un 40%. Igual yo creo que hay un grupo de hecho yo lo pensé y creo que lo comenté también con los chicos, con los compañeros de Zárate y con ustedes, el hecho de meternos en la interna de Juntos por el Cambio, y que yo creo que hay mucha gente que votó a Manes como para meterse en la interna, pero que no va a repetir ese voto ahora en las generales. Mucha gente escuché ese comentario. Dani, vos querías aportar algo ahí, no sé si tienen buena conexión ahí. Daniel, ¿me escuchás? No. ¿Y Johnny? Bueno, hagamos eso entonces. Daniel, ahora sí te escuchamos. Bueno, esto de la interna, se hacían la interna del radicalismo, compraban gente para que fuera a votar, así que en esta es lo mismo. En la interna del radicalismo, cuando digo interna, había grupos que le pagaban a la gente para votar. Ellos buscaban reunir y les pagaban, así que acá habrá pasado lo mismo. Lo que hay que convocar es juventud a que se una, porque la juventud está confundida, no sabe lo que pasó. Estaba hablando con gente que decía que Menem fue el mejor gobierno que hubo. Menem privatizó todo, destruyó el país, y dicen por la historia de lo que le... Se te corta, se corta. Bueno, no, a mí lo que me interesa es eso, ¿no? De aportar a la difusión y de poder seguir sosteniendo el movimiento alfonsinista, aunque no tengamos perspectiva de partido, a lo mejor algún día se recupera el radicalismo, pero mientras tanto tener nuestro espacio y nuestra identidad dentro del Frente de Todos. Y tenemos gente como Jonathan, que es una persona muy joven y que tiene muchas ganas de trabajar, y que tenemos, me parece, que tratar de captar a los jóvenes, porque es a ellos, es el futuro de ellos y el país, el proyecto de país en el que ellos van a vivir. Así que, bueno, nada, esperemos entonces que Leopoldo nos mande el material y después nos volvemos a reunir con todos los militantes de la segunda, para ver cómo planificamos el trabajo de acá al 14, y después del 14 tendremos que hacer planificaciones para el 2023. Yo, qué sé yo, creo que lo más fuerte es eso, ¿no? Es trabajar para el 2023, en tanto y en cuanto ganemos ahora, si no después va a ser la cuesta mucho más empinada. Comparto. Bueno, los despido entonces, y les agradezco que hayan estado y estamos en contacto. Un abrazo para todos.
Abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. La semana que viene. Nos Chau, chau. vemos.